Bien, profesor, compañeros y compañeras, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer la exposición de levantamientos, ¿no? Tema cartaboneo a pasos, levantamiento con cinta métrica, levantamiento topográfico en campo con teodolito. La unidad didáctica que estamos llevando es con el ingeniero José Luis Gala Acuña, el curso Topografía para Catastro Urbano y Rural. Soy el alumno Ushiñawa Luciano Segundo Grimaldo, de la especialidad Construcción Civil. Cartaboneo. El cartaboneo es un método para medir distancias que se basa en la medición de pasos. Para estos es necesario que cada persona calibre su paso, o mejor dicho, de otra manera, que reconozca cuál es la longitud de su paso, ¿no? Para hallar la longitud se divide el promedio de número de pasos entre el promedio de la longitud recorrida. Se mide la distancia con una precisión entre 1 en 50 a 1 en 200. Solo se utiliza en terrenos planos o de poca pendiente. Este trabajo se realiza a pasos naturales de ida y de vuelta en distancias horizontales. Bien claro nos deja, ¿no? Que se trabaja en terrenos planos y de poca pendiente. En muchas pendientes no se puede hacer correcto el levantamiento con el cartaboneo. Los procedimientos a seguir en el área del terreno. La medición por paso es un proceso que tiene por finalidad medir una longitud sobre el terreno a cartabonear, contar el número de pasos en la longitud de medida, repetir el conteo de pasos por lo menos 2 veces de ida, 2 veces de vuelta, en la dirección de la distancia que vamos a medir, obtener la longitud promedio de cada paso, proceder a la limpieza de la medición, procediendo a la eliminación de piedras o malezas, etc. ¿Cómo medir distancias contando pasos? Las distancias pueden ser medidas aproximadamente contando pasos. En otras palabras, se debe contar el número de pasos normales necesariamente para cubrir la distancia de entre dos puntos en línea recta para medir con precisión. Es necesario conocer la longitud media de los pasos considerando una marcha normal. Para medir con precisión es necesario conocer la longitud media de los pasos considerando una marcha normal. Tal longitud se llama paso normal. La medición del paso se hace siempre a partir del extremo del dedo pulgar del pie, obvio detrás hasta el extremo del dedo pulgar del pie de adelante. Medir la longitud promedio del propio paso normal, coeficiente de pasos. La longitud de cada paso depende, por otra parte, del tipo de terreno que se va a medir. Es importante saber que los pasos son más cortos, o sea, en terrenos que tienen más pendientes, los pasos son más cortos, no se desarrolla correctamente el cartaboneo. Medición de distancias horizontales contando pasos. Señalar claramente las líneas rectas que se deben medir por medio de piquetes o estacas de madera. Si es necesario cortar las malezas altas que constituyen un obstáculo. Caminar siguiendo las líneas rectas, trazadas contando cuidadosamente los pasos. Cuidadosamente, en una línea recta debemos recorrer para hacer un correcto levantamiento, con pasos. Instrumentos a utilizar. Tenemos, la wincha, libreta de campo, lápiz, los pasos, cordel, calculadora, tiralíneas para marchas, jalones, etc. Y también tenemos una herramienta muy útil, que es el podómetro, que es un instrumento cuentapasos en forma automática, especie de reloj colgante que se coloca delante del muslo. El sacudimiento producido por cada paso hace que el pentáculo gire las agujas, Cuenta pasos de 25.000 hasta más, y algunos dan distancias en kilometrajes. Levantamiento con cinta métrica. A la operación de medir una distancia con cinta se llama cadenero. Las cintas más comunes que se usan en la actualidad están hechas de diferentes materiales, peso y longitud. Las más comunes son la de tela y acero, como vemos acá, la cinta de acero, la cinta de tela, la cinta de metal de invar, que son los instrumentos más a utilizar, para hacer un correcto levantamiento con cinta métrica. Equipo necesario en medición con cinta, lo más comunes,
piquetes, jalones, plomadas, cinta. Son muy interesantes estas herramientas para hacer un correcto levantamiento en campo. Cada esto tiene sus medidas, a cuánta distancia se puede medir, ¿no? Por ejemplo, el piquete son generalmente de 25 a 40 centímetros de longitud. Los jalones también tienen sus medidas, son de 2 y 3 metros. Son de sección circular u ortogonal, de 25 a 50 centímetros, de color rojo y blanco, alternos. La plomada tiene un peso de 12 a 16 onzas, generalmente son de latón, ¿no? Y vemos que la cinta, ¿no? Las cintas, su interior, los cuales pueden ser medidos de 30 o 50 metros. Medición de distancia en terrenos planos. Como vemos acá, ¿no? El ejemplo, una medición de 25 metros. Le vamos a colocar el cadenero adelante y trasero, ¿no? Delante y trasero. Y se mide, pero no. De ida y de vuelta con el cadenero trasero. Nos dice acá, la medición de distancia con cinta en terrenos planos no presenta ningún problema, ya que la cinta se puede extender en toda su longitud. El cadenero delantero es el encargado de llevar el juego, ¿no? De fichas e ir colocando una en cada cintada, la cual el cadenero trasero tiene que ir recogiendo al final, darse cuenta cuántos cadenazos se dieron y así determinar la distancia medida, ¿no? Como es el ejemplo. Cadenero trasero, cadenero delantero. Medición de distancias en terrenos inclinadas. Tenemos en dos formas, ¿no? Cuando la medición se realiza bajando la pendiente, cuando la medición se realiza subiendo la pendiente, ¿no? Nos dice la definición, en la medición de distancias en terrenos inclinados se puede usar el nivel de mano para mantener en forma horizontal la cinta. Como vemos acá el ejemplo, ¿no? Distancia, pero se mide en distancia horizontal. Ahorita vamos a ver un claro ejemplo acá, cuando la medición se realiza bajando la pendiente, bajando la pendiente. Se mide en forma directa y en forma horizontal, mejor dicho, ¿no? Y ya se realiza varias medidas. Nos dice, en este caso lo que podemos notar es la posición que deben tomar los cadeneros para mantener horizontal la cinta. No, nos dice bien claro. Y de igual forma, cuando la medición se realiza subiendo la pendiente, en este otro caso es que es subiendo la pendiente, la forma de medición sigue el mismo procedimiento, nos indica, ¿no? Con la variable de que la posición de los cadeneros se convierte con respecto al primer caso. O sea, en el otro es distinto y en este se invierte nada más, no la medición subiendo la pendiente. Pero igual se realiza varias medidas para poder desarrollar una correcta medición con cinta. En las dos situaciones vamos a estudiar dos métodos, el método 3, 4 y 5 y el método de las cuerdas bisecadas. Nos dice en el 3, 4, 5 consiste en formar un triángulo rectángulo empleando una sola cinta. Se emplean lados de 3, 4 y 5 metros o múltiplos de ellos. Sostenida la cinta por 3 personas. Sobre la alineación se miden 3 metros o otros 7 y la lectura de 12 debe coincidir. Si la cinta es metálica, se recomienda hacer rizos en las esquinas para evitar dobleces y salir con un metro más representado siempre en la proporción de 4 y 5. Como vemos en el ejemplo, ¿no? 3 personas. Hacemos la medición en forma de un triángulo para poder desarrollar con la cinta, ¿no? Con 3 personas. En el de la cuerda, lo trazado de los ángulos se puede trazar un ángulo calculando los lados de un triángulo rectángulo, empleando las funciones naturales del ángulo para trazar el punto A, ¿no? Como nos indica acá, punto A del medio, un claro ejemplo, una cuerda, para sacar un ejemplo claro, ¿no? Y se saca la medición del ángulo. Levantamiento topográfico en campo con teodolito. Nos dice, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un claro ejemplo. En el presente informe, cuya práctica se realizó en el campus universitario, está basado en una importante área de la topografía, que es levantamiento topográfico por el método de radiación de una poligonal cerrada utilizando teodolitos, cinta y jalones. Como sabemos, los estudios topográficos constituyen una parte fundamental en el desarrollo de un proyecto de ingeniería civil, ¿no? Ya que interviene antes, durante y después de la construcción de obras, tales como carreteras, ferrocarriles, edificios, puentes, canales, etc. ¿No? Nos indica que el teodolito es un instrumento muy importante para poder desarrollar
tipos de obras, ¿no? Que son ferrocarriles, edificaciones, puentes, canales, que sería sin este instrumento, ¿no? Aunque ya ahora hay otro más justificado, que es la estación total, ¿no? Que ya está reemplazando el teodolito. Objetivos. A ver, los objetivos generales: realizar un levantamiento topográfico con teodolito de una poligonal cerrada, conocer la importancia de la medición de ángulos dentro de la topografía en el desarrollo de cualquier proyecto de ingeniería civil. Objetivo específico: nivelar y centrar el teodolito electrónico, reconocer el teodolito electrónico, medir los ángulos de la poligonal de 5 lados con teodolito electrónico. Aprender a manejar el teodolito electrónico, ¿no? Vemos materiales y equipos a utilizar, ¿no? En el teodolito. Acá vemos, ¿no? El teodolito es un instrumento de medición mecánico óptico universal que sirve para medir ángulos verticales y sobre todo horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Es portátil y manual. Está hecho con fines topográficos e ingenierías, sobre todo en las triangulaciones, con ayuda de una mira y mediante la taquimetría. Puede medir distancias largas, ¿no? 500 metros, hasta más, ¿no? Y acá vemos el trípode, la base, ¿no? Donde se va a estacionar el teodolito, el trípode. Es un aparato de 3 patas y parte superior circular o triangular que permite establecer un objeto y evitar el movimiento propio de esto, ¿no? También tenemos la mira. Tenemos la mira de madera y metálica, ¿no? Está enumeradas. Es una regla de madera graduada que en unión del nivel sirve para hacer nivelaciones y taquimetrías. La mira está graduada generalmente en doble centímetros. Puede ser de una sola pieza enteriza, de 2 piezas articuladas o de 2 o más, enchufadas unas a otras. La longitud más corriente de las miras es de 3 o 4. ¿No? También tenemos la wincha y el jalón, ¿no? La wincha es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible graduada y se puede enrollar haciendo el transporte sea más fácil. También se puede medir líneas y superficies curvas. No. Tenemos el jalón. Un jalón o baliza es un accesorio para realizar mediciones con instrumentos topográficos. Trabajo en campo. Tenemos las recomendaciones de trabajo en campo, ¿no? Una vez reconocido el lugar de práctica y contando con los equipos topográficos, es necesario calcular el levantamiento de la poligonal encargada por el ingeniero. Damos inicio a la ejecución del trabajo. Reconocimiento del terreno, revisión del teodolito electrónico y sus implementos para verificar su estado. Reconocimiento de las partes del teodolito electrónico, instalación del trípode en el terreno y montado del teodolito electrónico, nivelación y centrado del teodolito, alineamiento del teodolito para medir los ángulos horizontales de la poligonal y limpieza de los instrumentos y del equipo utilizado, ¿no? Es necesario manejar este equipo cuidadosamente, ¿no? Y que esté bien calibrado, llevar con sumamente cuidado al término de jornada, como nos indica acá la recomendación en campo, la limpieza del instrumento para poderlo guardar, ¿no? Y tenemos acá la libreta, un claro ejemplo de las libretas, de cómo sacar los ángulos, ¿no? Tenemos acá los ángulos y lo superior y lo inferior para realizar y sacar distancia horizontal, ¿no? Por ejemplo, acá en este claro ejemplo vemos, tenemos error. Debería ser, tiene 5 lados, debe ser 540 grados, pero tiene un error de 17 minutos y 40 segundos. Entonces para ello tenemos acá un ejemplo de la corrección, ¿no? La corrección, estación, como tenemos este error, acá la corrección angular, ¿no? De 17 minutos y 40 segundos.
Claro ejemplo, ¿no? De cada punto se obtiene la dirección de los resultados. Como acá, ¿no? 180 grados, se resta, igual acá se resta y se llega, ¿no? Para llegar a una sumatoria total de 540 grados para que nos dé. Ya acá ya tenemos ya el librete de campo ya corregido, ¿no? Ya en el área ya corregido en general ya el libreto. Este ya es corregido a utilizar a trabajar, ¿no? Sin ningún problema. Bien, profesor y compañeras, tengan cada uno de ustedes muchas gracias. Eso sería toda la exposición sobre los temas tratados. Muy agradecido.